Buenos días a todos y todas. Espero que hayan tenido una buena semana. Ya ahora vamos a continuar con la clase que quedamos del día martes. Continuamos con las transformaciones isométricas. Ya, ¿se acuerdan que quedamos en la parte de rotación? Ya vimos cómo se rotaba, o sea, vimos la traslación, que era un vector, como para qué servía el vector de traslación, cómo se aplicaba. Y ahora quedamos con rotación. Vimos que para la rotación con un punto en torno al origen, que sería el 0,0, simplemente se usa esta tablita, ya donde tenemos el ángulo y el punto, los cuales tienen que, eh, según el ángulo, cambian su signo, que sería de positivo a negativo, o en algunos casos llegan a invertirse las coordenadas. Em, Ahora quedamos con respecto a cómo rotar respecto a un punto distinto del origen. Y ahí yo se los di como tarea. ¿Alguno estudió? ¿Alguno vio cómo se rotaba respecto a un punto distinto del origen? ¿Nadie lo hizo? No estudiaron. Ya. Para realizar una rotación respecto a un punto distinto del origen, tiene una secuencia de operaciones. ¿Qué secuencia de operación tiene? Vamos a escribir los pasos. Secuencia. ¿Ya? El primer paso es restar el punto menos el punto, vamos a llamarlo punto A. Ahí puse puente, disculpen. El punto A, que sería el punto que nosotros vamos a rotar, le vamos a restar el punto B, ya que sería el punto que nos dicen cuál va a ser el centro de la rotación. El segundo paso va a ser aplicar la tabla. ¿Qué tabla? Me refiero a esta tabla, ya la que nosotros teníamos, cómo cambiaba las coordenadas respecto al ángulo de rotación, 90, 180, 270, 360. Nunca le van a pedir un ángulo distinto en la PAES. Así que por eso, esta tablita tan pequeña, con pocos datos, ustedes se la tienen que memorizar. Ah, Montalbán creo que se está conectando. No sé qué es Montana. Ahí después le preguntamos. Obviamente le vamos a aplicar esta tabla al resultado anterior y el paso 3 va a ser sumar el punto B. ¿Ya? Entonces es una secuencia. Primero vamos a restar el punto original, le vamos a restar el punto centro de la rotación. Después al resultado le vamos a aplicar esta tabla de transformación respecto al ángulo. Respecto al ángulo de rotación. Y por último, a este resultado le vamos a sumar el centro que nosotros tenemos de rotación. Acá vamos a aplicar este ejercicio, ¿cierto? Se nos dice rotar el punto 5,4, se rota en torno al punto A, que sería el 1,1. Ahí, acá lo escribí al revés. Bastante debería ser A y este es punto B, ¿ya? En 90 grados. ¿Qué significa? Que vamos a usar esta fórmula de la tabla. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de B? Vamos a dibujar distinto color. Vamos a dibujar en rojo el punto
B o el punto original. Sería 5, 4. Y se nos pide rotar respecto al punto 1,1. Entonces vamos a dejarlo en otro color. Punto 1,1. Significa que esto va a rotar así. Respecto a esta circunferencia, que tiene como centro el 1,1. Vamos a usar la secuencia. Vamos a escribirlo en negrito. Proceso. ¿Se acuerdan que el paso 1 era restar el punto original y restar al punto original, restarle el centro de rotación? Ya en este caso nuestro punto original es 5,4, ¿cierto? Vamos a llamarlo el punto, le vamos a restar, vamos a mantener los mismos nombres acá ya. Punto B con el punto A, que sería 1,1. ¿Cuánto nos da? 4,3. Exacto. El nuevo punto va a ser 5 menos 1, 4. 4 menos 1, 3. ¿Ya? Ahora el paso 2. ¿Qué se hacía? Tenemos el nuevo punto, el, el- el punto B', porque es un nuevo punto, va a ser 4,3. Ahora tenemos que aplicarle la tabla, las nuevas coordenadas. ¿Cuánto quedaría? Menos 3,4. Menos 3,4. Muy bien. ¿Ya? Ahora después que ya aplicamos la tabla, vamos al tercer paso, que sería sumarle ahora el punto de centro de rotación. Al menos 3,4, vamos a llamarlo PB', le vamos a sumar el punto de rotación, ya que sería 1,1. ¿Y cuánto me quedaría? ¿A quién le da? Menos 2,5. Menos 2,5. Bien. Y eso sería cuando nosotros tenemos que rotar, muy bien, gracias Oscar, un punto respecto, o sea, rotación respecto a un punto distinto del origen. Este proceso se hace. Entonces significa que el nuevo punto me quedaría en el menos 2. Vamos a dejarlo. 5. Sí, sí, quedaría ahí mismo. ¿Y cómo lo vemos? Si se fijan, acá nos forma una figura geométrica de ¿cuánto? De tres unidades hacia arriba y de 4 hacia la derecha. Entonces, como esto rotó para allá, ¿cómo nos quedaría? 3 unidades acá a la izquierda y 4 unidades hacia arriba. Nos quedaría la misma forma, pero ahora rotada en 90 grados. Por aquellos que no lograron ver por qué rotó así. ¿Ya? ¿Se entiende? Quedó con las mismas dimensiones. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Se entendió? Ya, genial. Vamos a pasar a la siguiente transformación isométrica. ¿Ya? Acuérdense que son 3. Translación, rotación y ahora tenemos reflexión. O también se le llama simetría, que son aquellas transformaciones isométricas que invierten los puntos y figuras del plano. Esta reflexión puede ser respecto de un punto que podría ser una simetría central o respecto a una recta, ¿ya? Que sería la simetría axial, que puede ser respecto
ejemplo, puede ser respecto a la recta al eje Y. O nos da una ecuación y esta se dibuja en el plano. Y a partir de esta recta que nos dieron de una función o de una ecuación, nosotros tenemos que realizar una simetría axial. Se considera una simetría aquella transformación que aplicada a un punto lo mueve 180 con respecto a un elemento de simetría. Ojo, se mueve o se rota a 180 grados. Acá tenemos dos figuras donde nos muestra de forma gráfica cómo es una simetría central, que es respecto a un punto, y cómo es una simetría axial, que sería respecto al eje. Uno es como, si se fijan, es como el espejo. La simetría axial es como un espejo, ya siempre va a estar invertido. Bueno, ambos van a invertirse y, eh, y la simetría central es respecto a un punto. Y si se fijan, esto es como, em, ¿cómo decirlo? Es como esos espejos cóncavos, ¿ya? Donde también es, lo que tiene es que tienen un foco y a partir de ese foco se invierten las cosas. Vamos a comenzar con la simetría central. Ya una simetría central es una transformación geométrica que hace corresponder a cada punto, en este caso punto A, del plano con un punto A', tal que el segmento que los une queda dividido en partes iguales, por un punto fijo llamado centro de geometría. Cuando se nos dice el centro de geometría es cuando nos dicen, se nos pide un ejercicio, aplicar una simetría central a partir de este punto. Entonces, ese punto que nos dan es nuestro eh, centro de simetría. ¿Ya? Una simetría central equivale a una rotación de 180 con respecto a un punto. Ya hay que aplicar lo mismo que aprendimos antes. ¿Se acuerdan que cuando tenemos ya, en este caso tenemos a bola de nieve, y se nos pide aplicar una simetría respecto al punto 1,2? El centro es 1,2. Y acá mismo está de forma gráfica. Si se fijan, la nariz pasa por el centro y se extiende. Y lo mismo con la cola y las patas. Ya, esto es lo mismo que nosotros hubiéramos hecho el paso el primer paso de sumar el punto original, restar el punto original, restarle el punto del centro, después aplicar tabla, pero la tabla ahora siempre es en 180 cuando estamos en simetría central. Y el tercer punto era de sumarle al, al resultado de cuando aplicamos la tabla, sumarle de nuevo el punto de simetría, el centro de simetría. ¿Ya? Es lo mismo. Si se fijan, ¿qué significa esto? ¿Alguien lo sabe leer? ¿Qué significa estas notaciones? Ya, sí, está bien con eso. No era, o sea, no eran las líneas que se usaban en círculos. Mm, No estoy entendiendo muy bien, Anaís. Ya, a lo que se refiere esta simbología es que la recta o el vector o la línea
que está desde el O al A, que sería, acuérdense que cuando nosotros hablamos de esta forma, nosotros nos referimos a los extremos. Entonces me dicen que la línea o la recta que está desde el punto O al punto A va a ser congruente, ojo, congruente a la recta del O A'. ¿Qué significa? Que esta va a ser congruente con esta. ¿Ya? Eso es lo que significa. Ya, entonces, ¿qué significa esta? ¿Alguien lo puede decir? ¿Y dibujarlo en la pizarra? No, nadie se atreve. No, nadie. Chili, Xiomara. Profe, ¿qué preguntó? Perdón. Con lo que había mencionado, ¿ya? ¿Qué es lo que significaba esto? ¿Me podrían decir qué significa entonces esto? La recta OB es congruente a la recta OB' y dibujarlo acá, en este plano. La recta OB, que sería esta, acuérdense que cuando hablamos de OB hablamos de sus extremos. O y B va a ser congruente. Esto significa congruente ese signo. Con respecto a la recta OB', ¿ya? Es B' porque es esta, porque sigue siendo la misma O, ¿ya? Lo mismo con OC, que sería de la cola hasta el centro. Esta recta va a ser congruente con O, que sería este, C'. ¿Ya? Esta va a ser igual a esta. A eso es lo que se refiere. Ya. Cuando tenemos una simetría axial. Una simetría axial es una transformación geométrica que hace corresponder a cada punto A del plano con otro punto de A'. Casi la misma definición que la central, ¿ya? Pero tal que el segmento que los une eh, es perpendicular en su punto medio, ¿ya? Una recta fija llamada eje de simetría. ¿Cuál sería el eje de simetría? ¿Se acuerdan que teníamos en el anterior? Estaba el centro de simetría, que era el punto en el cual se nos pedía que fuera el foco. Ahora tenemos un eje de simetría. Como es axial, se refiere a un eje, a una recta. En este caso vamos a definir acá sus partes. Tenemos el eje de simetría, que sería en este caso, y tenemos nuestro punto. El punto de origen era el punto A, ya que estaba en el menos 2,3. Y cómo se le aplicó una simetría respecto a la recta M. Si se fijan, acá tiene 3 unidades. Y acá también, respecto al eje de simetría, también tiene 3 unidades. ¿Ya? Ya, aplicando lo que vimos anteriormente. ¿Qué significaba esto? Creo que están durmiendo. Ya, esto significaba... Ah, Chili no ve esto, lo que está acá abajo. Antonia está levantando la mano. Sería como la recta AM es congruente a la recta MA'. Exacto, ¿ya? ¿Por qué le estoy insistiendo mucho en esto? ¿Ya? Porque
De ahora en adelante, ustedes van a comenzar a leer esto. Es probable que le den un ejercicio y lo más seguro es que no le den todos los datos en el enunciado y simplemente le den simbología. Le dejen estos datos, pero escritos de esta forma, ya anotados en simbología. Como por ejemplo, lo que habíamos visto, es congruente a, es simétrico, es paralelo, es perpendicular. Ya por eso estoy siendo muy... le estoy dando más atención a este tipo de simbología para que puedan reconocer en un ejercicio. Acá tenemos un ejercicio, ¿ya? Según la figura, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Tenemos acá el punto, vamos a llamarlo menos 5,3, menos 3. ¿Qué pasa si dice al rotar 90 grados? Acá debería ser 90. El punto P en torno al origen. Significa que lo vamos a rotar acá. Y luego aplicar una simetría axial respecto al eje Y. Significa que este va a ser nuestro centro, nuestro eje de simetría. Eje, simetría. Se va a obtener el punto menos 3,5. Creo que es falsa o ando mal. Ya, Anaí, ¿por qué usted cree que es falsa? Tiene el micrófono a su disposición. Vamos a escribir acá. Cuando tenemos 90 grados, tenemos que cuando tenemos el punto X, Y, nuestro nuevo punto en 90 grados va a ser menos Y, X, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a aplicarle al punto P, le vamos a aplicar la rotación de 90 grados con respecto al punto de origen. Ya aplicamos la tabla porque está respecto al punto de origen, ya al 0,0. Entonces, ¿cómo nos quedaría el nuevo punto? Nos quedaría de menos 3, ¿cierto? 5. ¿Por qué? Porque menos I, acá nuestro... no, me equivoqué. Sería... Tenemos el punto menos 5,3 y ahora le vamos a aplicar esto. ¿Cómo nos quedaría? Está ahí. Nos quedaría en el punto 3, menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque el X sigue manteniendo acá su signo, ¿ya? Y nuestro X era menos 5. ¿Y cómo se mantiene? Quedaría nuestro punto prima de nuevo, nos quedaría en 3, menos 5. ¿Por qué? Acá se olvidó mencionar que es antihorario o rotación positiva. Ya la tabla, entonces como esto gira para allá, esto nos quedó acá, ¿cierto? Acá en 3, menos 5. Y ahora se nos pide aplicar una simetría axial. Entonces, no se vuelve positivo, sino que siempre conserva el signo del ejercicio correspondiente sin importar la tabla cuando tiene un negativo. Cuando acá la tabla tiene un negativo, significa que no que va a quedar siempre negativo, significa eh, que va a cambiar su signo. No sé si a eso se refería.
Cuando en la tabla existe un negativo, significa que vamos a invertir el signo. Si es que estaba positivo, queda negativo. Si es que está negativo, va a quedar positivo, ya usando eh, eh, la norma de menos por menos más por menos menos, ¿ya? No, cuando no hay signo, no se toca el X. No se toca el X partido en Y. No entiendo muy bien. Si el profesor me puede ayudar. Sí, disculpe, no. Ahí el profe, si lo lee y lo entiende. Ya. Ahora, una simetría axial respecto al eje Y se va a obtener el punto menos 3,5. ¿Qué significa? Este es nuestro eje axial, porque nos están diciendo que nuestro eje axial va a ser el eje Y. Significa que nos debería quedar acá la nueva figura, ¿cierto? Si tenemos 3 unidades acá, acá va a tener 3 unidades. Y acá tiene 5 unidades, entonces acá va a tener 5 unidades. ¿Y cómo nos quedaría la nueva coordenada? Menos 3 y acá menos 5. Entonces, Profe, cumple, ¿sí? perdón que le interrumpa. Cuando es rotación, siempre es en 90 grados y cuando es simetría axial es en 180. ¿O no? No, cuando es rotación puede ser 90, 180, 270, 360. Ya tenemos esos 4. Pero siempre de 90 en 90. Sí, nunca le van a pedir otro grado, Ya. porque la idea es que la prueba sea rápida y ya está como calculado y da que cambia a veces de orden las coordenadas o los signos. Por eso existe la tabla que ya habíamos visto. ¿Ya? Por eso le decíamos como, apréndanse esta tabla de memoria. Porque ya a futuro, a futuro después le van a pedir rotar en cualquier grado. Es como 1, menos 2. Aquí se le aplica una rotación de, no sé, por ejemplo, 270. Ya, según 270, ¿cuánto debería ser? Y menos x. Entonces quedaría en... No, ahí quedaría en 2, menos 1. ¿Por qué? Porque sería y nuestro y es menos 2. Pero ahí el y quedaría en menos 2, menos 1. ¿Por qué? Porque el x que era positivo cambia negativo hacia el otro lado. Ahí le voy a escribir. Quedaría en menos 2, menos 1. Ya cuando entren a la universidad y pidan después rotar, ya no le van a pedir los 90, 180, ahí le van a pedir otras cosas, 45 grados, 37. Pero ahora en la PAES apréndase la tabla, ¿ya? Porque estos son los grados, los ángulos de rotación que les van a pedir. Y sí, acá en lo que es como eje de simetría y reflexión, ya siempre va a ser con respecto a 180 grados, como había preguntado su compañero. Rotar, tenemos los cuatro ángulos, 90, 180, 270, 360. Y cuando es simetría, siempre es una rotación, por así decirlo, de 180 grados. Una pregunta. A este punto, menos 5, menos 3. ¿Cómo quedaría cuando yo lo rotara, si yo lo rotara 360 grados en sentido horario?
Quedaría lo mismo. Muy no? bien. Ya, sí, es una pregunta para pillarlos. Ya. Entonces, la primera nos dio que era falsa. La segunda, ya el punto simétrico de P, de este punto, con respecto al eje de las abscisas. ¿Cuál era el eje de las abscisas? ¿Alguien se acuerda? No me dejen mal, chicos. ¿Alguien se acuerda? Era el X. ¿Segura? Recuerden. Ya, es muy segura. No, pues dijo creo. No. Cuando uno está seguro no dice creo. Pero bien, ya era abscisas ordenadas. Ordenadas. Abscisas. Bien, chicos. Ya, entonces cuando me dice el punto simétrico de P con respecto al eje de las abscisas. De nuevo me están pidiendo una simetría axial, ¿cierto? Me sentí inteligente por un momento. Pero si usted es inteligente, chico. Ya. ¿Cómo me quedaría el punto simétrico? Acá me están diciendo que el punto simétrico quedaría en 5, menos 3. Me están diciendo que el nuevo punto quedaría en acá. 1, 2, 3, 4, 5. Y no se nota. 5 y en menos 3. 1, 2, 3. Acá. Pero si se fijan, acá está el eje de simetría, pues, ¿cierto? Ahí lo estaban tomando como si fuera el eje de simetría, las abscisas, el eje de las ordenadas, el eje Y, y no, está malo. Entonces es falsa. Por último, al trasladar el punto, ya este punto lo vamos a trasladar 6 unidades a la izquierda y 6 unidades hacia arriba, se va a obtener el punto menos 11,3. ¿Alguien la puede hacer? ¿Alguien quiere Sí, salir a está la bueno. pizarra? Ya, Creo que ¿por qué está estaría bueno. bueno? Porque sería menos 5 más 6, ¿no? O Ya, sea, a la izquierda sería menos 6. muy bien, se estaría moviendo Entonces, para allá, ¿o no? sí. Y eso da menos 11. Ya, ¿y el otro? 6 unidades hacia arriba. Entonces quedaría 1, En... 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Sí. Y el nuevo punto quedaría en menos 11,3. Muy bien. Oscar, ¿cierto? No lo veo. Sí, Oscar. Ya. Muy bien. ¿Alguien entendió estos ejercicios? ¿O a alguien le costó algo? ¿Tiene alguna duda? Muy bien, Anaís. Profe, yo tengo una duda. Ya, ¿cuál duda? Digan. En la 2 hubiera tenido ¿Ya? que quedar 5,3. O no, Sí. hubiera tenido que quedar. A ver. Es que no entiendo por qué. Acá nos están pidiendo de que, o sea, no sí a lo que me habías respondido. Al eje acá, nos están pidiendo que este sea el eje de simetría, ¿cierto? El Sí. eje de las abscisas. Y entonces se le aplica ahora la rotación de 180 grados. ¿Y cómo nos quedaría? A ver, anotémoslo acá.
Cambia totalmente su signo, ¿ya? Eso es lo que se refiere a cuando nosotros hacemos una tabla de, o sea, hacemos una rotación de 180 grados, cambia su signo completamente. Ah, ya entendí. Entonces, si tenemos el punto menos 5, menos 3 y le aplicamos la rotación de 180, Sí, ¿cómo me quedaría? en 5,3. ¿Cierto? No. A ver, espere. No, es que ahora acordándome bien, cuando cambian no quedaría 5,3. ¿Por qué? Porque no estaría quedando acá. Y acá es el eje simétrico de acá. La rotación de 180 grados se hacía cuando teníamos una simetría central. Entonces, acá dice, no lo entendí. Entonces las 6 unidades son diferentes a agregar 6 positivos, sino que independiente de sus signos es agregar una cuestión de sin importar su signo. Ya, a lo que se refiere, vamos primero a responder lo de Oscar y después vamos a responder lo de María. Oscar, el siguiente punto acá, como estamos como estábamos haciendo una simetría axial respecto al eje de las abscisas, este era nuestro eje simétrico, ¿cierto? Sí. Entonces, como es un eje simétrico, lo que tenemos que hacerlo como espejo. ¿Ya? ¿Qué significa? Si acá en el eje Y me muevo 3 unidades, acá también me movería 3 unidades, ¿cierto? Ya. Y esto se mantiene, porque justo el punto se encuentra en el eje. Entonces quedaría 1, 2, 3, y acá subiría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el nuevo punto, ¿cuánto me daría? Menos 5,3. 3. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, Ya, gracias. de nada. María, entonces las unidades son diferentes a agregar el C positivo, si no, independiente de sus signos, agregar una cuestión sin importar su signo. No, lo que se refiere acá es como lo que usó, lo que hizo acá Oscar, que fue, como les decía, tenemos acá la recta, que el punto se trasladó 6 unidades a la izquierda. Significa que se trasladó para allá, ¿ya? Recuerden que cuando estamos en números negativos, cuando va hacia la izquierda, se está alejando del 0. ¿Ya? Significa que es menos 6, acá nos quedaría menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. ¿Cierto? Porque se trasladó 6 unidades a la izquierda. Entonces es lo mismo que nosotros le restáramos. ¿Ya? Cuando nosotros estamos, se traslada hacia la izquierda, se está restando. Cuando se traslada hacia abajo, también se está restando. Cuando se está trasladando hacia la derecha o hacia arriba, se está sumando. Y por eso usó restar y después usó sumar. ¿Por qué? Porque este punto, como se trasladó 6 unidades hacia allá, después dice, se trasladó 6 unidades hacia arriba. Entonces así es. 1, 2, 3, oye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso le sumó, porque estaba hacia arriba. Ya creo que eso lo había dicho en la clase pasada. ¿Alguno tiene alguna otra duda? Sí, exacto. Dice trasladar. Ya, y ahí con respecto a la dirección, si es izquierda, derecha, arriba, abajo, ahí uno va viendo lo que es si es sumar o restar.
Lo pegado esto. Ah, ya. Habíamos terminado la clase y terminamos justito. Ya. Espero que Profe, haya... perdón, una ¿Sí? última duda. Reflexión y simetría axial es lo mismo, ¿cierto? ¿O tienen como una pequeña diferencia? No, es que dentro de la reflexión se encuentra la reflexión axial y central. Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ah, me había equivocado, chicos. No, no terminamos justo. Todavía tenemos tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Quieren volver a hacer un ejercicio si es que no lo lograron entender? Yo había dejado acá un mapa conceptual, pero no está. No sé por qué. Ya, ya la Anaís dice sí. Sí, a que hacer otro ejercicio. ¿Quieren que volvamos a explicar algo? Vamos a crear una nueva diapo porque quisiera hacer un mapa conceptual dibujado acá. ¿Ya qué ejercicio? No, si es volver a hacer uno de estos ejercicios que si es que no lograban entender. Ya, vamos a hacer el de traslación, que creo que a algunos les complicó. Ya. Vamos a hacer acá uno, ya, al punto. 5 con menos 1. Se le aplica una traslación obteniéndose el punto menos 5,6. Vamos a tener lo mismo. Entonces la axial es como un espejo y la simetría central es como voltear la figura del otro lado del plano cartesiano. Exacto, uno es como un espejo y el otro voltea. De hecho queda invertida la figura. O sea, el espejo voltea y la rotación como que la simetría central es como rotar 180 grados. Ah, y recuerden que esta tabla, ahora sí, ya sé por qué no me daba. Recuerden cuando tenemos esta tabla solo funciona para el punto 0,0, al centro del origen, ¿ya? Ahí fue mi error cuando yo lo traté de usar en esa rotación, porque no se debía hacer, ¿ya? Esta tabla solo se usa para el 0,0 como punto de rotación. Recuerden cuando tenemos otro punto distinto del 0, se hacía los pasos que habíamos dicho. Sumar al punto, o sea, restarle al punto original el punto central de rotación, aplicar la tabla y después a ese resultado se le vuelve a sumar el punto del centro de rotación. Ya vamos a hacer este ejercicio. Al punto 5, menos 1 se le va a aplicar una traslación, obteniéndose un nuevo punto que sería 5,6. Vamos a dibujar acá. ¿Qué choco es esto? Ya, el punto se encuentra acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, tenemos el punto. 5, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Acá estaría el punto, ¿cierto? Vamos a llamarlo punto A. Le aplicamos una traslación, ya de tal forma que la traslación nos dejó el punto en el menos 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Menos 5,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dejó el punto acá. El punto B. O la prima mejor, como se tiene que llamar. A'. Ahora nos pide acá calcular cuál fue el vector de traslación. ¿Ya? Usando esto mismo. ¿Se acuerdan cuando tenemos un punto y nosotros le aplicamos un vector de traslación? Esto se suma. ¿Ya? Entonces tenemos el punto original, el punto A, ¿cuánto va a ser? 5, menos 1. Ahora tenemos que sumarle un punto de traslación que desconocemos y nos tiene que dar menos 5,6. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es lo mismo que cuando nosotros despejamos la incógnita, ¿cierto? Estamos diciendo que 5 más x, ya el punto A' va a ser 5 más x y va a ser menos 1 más y me tiene que dar menos 5,6. Acá nosotros vamos despejando, ¿cierto? Al primero, 5 más x me tiene que dar menos 5. ¿Cuánto tiene que ser x? Ahí estoy esperando su respuesta. ¿Cuánto tiene que ser x para que 5 menos x me dé menos 5? Menos 10, ¿cierto? Y por otro lado, menos 1 más y me tiene que dar 6 positivo. ¿Cuánto tiene que ser y o y? 7, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el vector de traslación? Vector traslación se detona como una T, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? Ahí lo escribió María. Menos 10,7. Así se realizaba este ejercicio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahí Antonia levantó la mano. Entonces el resultado de la clase pasada estaba malo. No, acuérdense que acá, como pidió Anaís, hicimos el mismo ejercicio, pero yo cambié los números. Ah, ya. Sí, Gracias. no, sí lo hizo bien el profe Seba. Solo que yo cambié los números para hacer otro ejercicio. Ya. Lo que quería hacer yo acá era hacerle el mapa conceptual. Era uno pequeño, pero para que lo tenga. Ya. Tenemos las transformaciones isométricas. Ya vamos a terminar con esto. ¿Cuántas transformaciones isométricas hay? 3. 1, 2, 3. ¿Cuáles eran? Rotación, traslación y reflexión. Ya, en rotación. ¿Cuántos tipos de rotación existen? ¿O cuántos ¿Uno? vimos, mejor dicho? No, hay 2. Desde el origen, ¿cierto? Rotación respecto al origen, 0,0 y a un punto distinto de 0, a un punto distinto de 0,0, ¿cierto? Esos dos tipos de rotaciones. Cuando tenemos respecto al origen, acá vamos a volver a... ¿Qué se usa? La tabla. La tabla. Ya vamos a anotarlo así.
cuando tenemos un punto distinto del 0,0, ¿qué se hace? ¿Se acuerdan del proceso? Al punto original le vamos a restar el punto del centro de rotación. Al resultado, vamos a escribir 1, al resultado se usa la tabla. Después terminamos de al resultado que nos dio, le vamos a volver a sumar el punto de rotación del centro de rotación. ¿Ya? Ahora con traslación. Bueno, traslación no tenía más allá de sumarle, vamos a escribir el vector de traslación, ¿cierto? Vamos a escribirlo así. Por último, la reflexión. ¿Cuántos tipos de reflexión había? 2. 2. ¿Cuáles eran? La axial y la central. Central, bien. En axial, ¿qué significaba? Que es como un espejo. Exacto. Espejo, ¿cierto? Respecto a un eje. Respecto eje o La eje de una simetría. recta. Eje simetría, vamos a llamarlo mejor así. Respecto al eje simetría. Ya, en la central, ¿qué significaba? Que se voltea en 180 grados. Ya, voltea 180 grados. ¿Había otro dato más que se acuerden? Y es a partir del punto. A partir del punto, bien. Ay, no. A partir de un punto. Y eso. Ya ahí nos quedamos con este mapa, un pequeño mapa conceptual de lo que son las transformaciones isométricas. Ya ahí tenemos los pequeños tips, que es de rotación, traslación y de reflexión. Ya. Con esto vamos a quedar la clase. ¿Tienen las últimas dudas? ¿O quedó todo claro? ¿No? ¿Todos quedaron bien? Todo bien, profe. Ya. Genial. Vamos a despedirnos. Ya. Nos estaríamos viendo el martes. Vamos a continuar con otra nueva clase terminando lo de geometría. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Que estén bien. Disfruten su fin de semana. Profe, que esté